Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet, también los que estamos aquí presencialmente, y vamos a estar abriendo la palabra del Señor para que el Señor pueda hablar a nuestros corazones, a nuestra vida, con este capítulo 12 del libro de Hebreos. Y hemos compartido el domingo pasado la advertencia que nos da el escritor a los hebreos de que no haya personas inmorales y profanas como lo fue Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, ¿se acuerdan? Que cambió lo eterno, lo futuro, por lo temporal y momentáneo. Esa es la gran advertencia que nos deja la palabra de Dios, y nos dice el 17 que compartimos el domingo pasado, que él sintió la decepción cuando quiso heredar la bendición que le tocaba el tiempo, indudablemente porque él había menospreciado esa primogenitura y fue rechazado por Dios. Hablamos de que es una persona que no aprueba un examen. Esaú fue rechazado por Dios y dice que no hubo lugar para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Sin devolución, ya no había marcha atrás. Después de haber tomado esa decisión aquel día en el campo, ya no había lugar en la vida de Saúl para volver atrás. Por más lágrimas que derramó, por más llanto que quebrantó su corazón, y lo hizo de corazón, de verdad, pero ya era demasiado tarde. Había traspasado esa línea que Dios pone en nuestras vidas, y una vez que lo hacemos, ya no hay lugar para el arrepentimiento. Entonces, esta advertencia a través del ejemplo de la vida de Saúl, para aquellos cristianos hebreos que estaban queriendo abandonar la carrera cristiana que comenzamos en el capítulo 12, que estaban queriendo volver a los rudimentos y a las prácticas del Antiguo Testamento, que se estaban desviando y habían dejado de alcanzar algunos la gracia de Dios porque habían permitido que la amargura invadiera sus corazones, como nos dice allí en el versículo 15, que ya lo hemos visto. Vamos a estar viendo, con la ayuda de nuestro Dios, en esta noche, a partir del versículo 18, va a conectar el ejemplo de Saúl, y miren lo que dice a los cristianos hebreos en el versículo 18. Dice: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal como los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Sí, aun si una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Y acá, como le venía diciendo, hermanos, nos va... Buenas noches, bienvenidos. Adelante, 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 adelante. Vamos a ver entonces la advertencia de la palabra de Dios, porque justamente
después de haber hablado de Saúl, de su ejemplo, podríamos decir que Saúl fue un apóstata que se desvió de la verdad, que rechazó la bendición, que cambió todo por ese plato de lentejas, el plato de lentejas más caro del mundo, ¿no? Ahora, yo veo en el versículo 18, justamente lo viene conectando con el ejemplo de Saúl, Hebreos capítulo 12, versículo 18, dice: porque no os habéis acercado a un monte que se pueda tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que lo oyeron rogaron que no les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ahora, ¿a qué hace alusión el escritor a los Hebreos del versículo 18 al 21? Indudablemente, hermanos, que para comprender el libro de Hebreos debemos conocer en profundidad el Antiguo Testamento. No podemos entender el libro de Hebreos si no conocemos en profundidad el Antiguo Testamento, porque justamente les está hablando a hebreos, judíos, que conocían el Antiguo Testamento, que se habían criado bajo la ley, que conocieron la gracia mediante Jesucristo y la salvación, pero por la dificultad de las pruebas, las situaciones del camino, en la carrera cristiana, querían retornar a lo viejo. Esa era la tentación que estaban sintiendo. Es como un creyente que dejó la vida atrás, dejó sus antiguos pecados, vicios, y de repente quiere retornar a lo que antes él practicaba, lo que antes uno hacía de conocer a Cristo, volver a lo antiguo. Y esa era la tentación que tenían estos cristianos hebreos, desanimados, desalentados, querían retornar a las prácticas del judaísmo, al templo, a lo que era la figura de lo que ya ellos habían conocido, que era la persona bendita de Cristo Jesús, la salvación mediante la obra redentora de Cristo Jesús. Ahora, acá en el versículo 18, el escritor a los hebreos le va a decir: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar. ¿A qué se refiere el escritor? Obviamente que está haciendo una referencia a lo que fue la manifestación de Dios con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y especialmente vamos a ver allí lo que está relatando el escritor a los hebreos en estos 3 versículos. Lo vamos a ver un poquito más en detalle para que lo podamos comprender nosotros que no somos judíos, hebreos, que no conocemos y estamos empapados del Antiguo Testamento. ¿A qué se refiere con toda esta referencia de habla de la manifestación de la presencia de Dios? Para ello vamos a estar yendo a través de la palabra. Vamos a ver allí, si ustedes me acompañan, a Éxodo 19, donde se relata lo que es la referencia que hace el escritor a los hebreos, del versículo 18 al 21,
está haciendo referencia tienen allí Éxodo 19. Aquí en Éxodo 19 vamos a ver en el versículo 1, dice la palabra de Dios: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y acá van a llegar, observen el versículo 2, partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Para que nosotros nos ubiquemos, ellos vienen de haber encontrado la libertad de la esclavitud de Egipto por 400 años por medio de la mano de quién, el líder que los guió. ¿Quién fue? Moisés. Tocó las aguas del Mar Rojo, se abrieron como dos paredes, tremendo, y todo el pueblo pasó, aproximadamente 2 millones de personas atravesaron el Mar Rojo en seco, con todos sus animales, todas sus posesiones que habían traído de Egipto. Imagínense lo que fue esa caravana. Y cuando Faraón con su ejército quiso hacer lo mismo y empezar a perseguirlos, después que cada uno, hasta el último, pasó por el Mar Rojo, las aguas se volvieron, esas paredes, toneladas de agua, y aplastaron y destruyeron y ahogaron a todo el ejército de Faraón. Y allí quedó, para siempre, jamás atrás, el ejército poderoso de Faraón, completamente destruido, devastado. Así que Israel sale, atraviesa el Mar Rojo y entran al desierto, donde Dios los conduce. Y apenas tienen esa libertad física, porque ya no son más esclavos, ya salieron de Egipto, ya quedó atrás Faraón, ya fue destruido el ejército. Ahora ellos también necesitaban, en primer lugar, conocer a ese Dios que se habían olvidado, en un sentido, por haber estado tantos años en esclavitud, ¿no es cierto? El mismo Moisés fue llamado en ese lugar 40 años antes, cuando era pastor de ovejas de su suegro Jetro. Y el Señor le dice: yo soy el que soy. Lo envía a libertar a su pueblo. Y acá ya lo ha hecho. Ya Dios lo ha sacado mano poderosa. Pero podemos decir, en primer lugar, hermanos, lo que veo que es muy interesante en el pasaje que vamos a leer, es que por primera vez el pueblo que ha sido libertado de la esclavitud va a tener un verdadero encuentro con el Dios todopoderoso de Israel. Un encuentro, la presencia de Dios se va a manifestar en el monte Sinaí. ¿Qué les parece? Este pueblo que recién acaba de salir de la esclavitud, que el único que se comunicaba y traía el mensaje era directamente con Moisés, Dios se va a presentar a su pueblo, por supuesto que mediante Moisés también va a ser parte de este encuentro, él va a guiar al pueblo, y vamos a ver la presencia de Dios se va a manifestar en el monte Sinaí. Y eso hace referencia al escritor de los Hebreos en los versículos que leímos en Hebreos 12. Pero vamos a ver allí, en primer lugar, versículo 3, dice la palabra de Dios: Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Observen quién es el que sube.
al monte Sinaí. Sube solamente Moisés. Vosotros dice el Señor, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Me encanta esa expresión, cómo Dios se refiere a su pueblo como alas de águilas. Y es muy interesante porque esta expresión, ¿qué significa? Cuando uno quiere el águila, hablando del ave, está en forma de polluelo ahí en la montaña, depende completamente de la alimentación de sus padres, ¿no? Llegado el punto que tiene que volar el águila, obviamente no quiere hacerlo. Entonces viene el águila y destruye el nido, lo desarma todo y quiere que el pichón se largue a volar, cosa que no quiere hacer, así que lo empuja al abismo, el águila. Imagínense, ¿no? Y ahí empieza desesperadamente a tratar de aletear a ver si puede emprender el vuelo, pero si falla, su madre abre las alas, las extiende y ya calcula de que pueda posarse sobre ella para que no se estropee y no se dañe y no muera. El águila la va a tomar sobre sí para que pueda volar. Esta es la figura que toma el Señor allí en el versículo 4. Y como os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Qué hermosa expresión. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios se va a presentar a su pueblo para que lo conozcan, para que entiendan sus propósitos y sus planes. Mire lo que dice el versículo 6. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Está hablando Dios con Moisés. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Ahí están los líderes sabios del pueblo, los ancianos, y Moisés va a tener una reunión con ellos y va a compartirles las palabras y las demandas de Dios. Ahora dice, versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Él es el interlocutor. Va al monte, habla con Dios, Dios le habla, va a los ancianos, habla con el pueblo y vuelve así trayendo el mensaje. Él es como el mediador. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí, vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Ahora, esto que vamos a ver, que estamos leyendo, es el encuentro entre el pueblo de Israel con el Dios de Israel. ¿Por medio de quién? De Moisés. Hasta ahí está bien, ¿no es cierto? ¿Se entiende bien? Entonces, el Señor le dice, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Viene a manifestarse Dios, a presentarse ante el pueblo, y a confirmar a su siervo, Moisés, para que tenga la autoridad de conducirlos como pastor durante el peregrinaje por el desierto. Muy importante todo, ¿no? Y el Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos.
Ahora, cuando uno va a tener un encuentro con Dios, su pueblo, ¿qué debe pasar con el pueblo? Debe estar, como dice el versículo allí, consagrado. Tenían que limpiar sus vestidos, tenían que confesar sus pecados, tenían que estar en una correcta condición para el encuentro con Dios. Entonces, esto es la importancia de la preparación del pueblo para tener el encuentro con Dios. Pero también nos dice en el versículo 11, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ahí está. Al tercer día, ¿qué iba a hacer Dios? Iba a descender su presencia, el Dios Todopoderoso. ¿En qué lugar? En el monte Sinaí. Al tercer día se iba a manifestar. Iba a descender. Iba a bajar su presencia imponente, poderosa, sobre el monte Sinaí. Así que ahí ellos iban a tener su primer encuentro en forma personal para conocer al Dios que los había libertado y sacado de la esclavitud de Egipto. Pero fíjense todas las condiciones para tener ese encuentro con Dios. Todas las normas, todas las reglas que había que cumplir al pie de la letra para llegar a tener ese contacto con Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 12, y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, guardaos de subir al monte o tocar su límite, cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. ¿Cómo era acercarse a la presencia de Dios bajo la ley en el Antiguo Testamento y especialmente en este encuentro de Jehová, del Señor, con su pueblo? Ellos podían estar al pie del monte Sinaí. Eso es lo que está marcando. Iba a haber un límite que ellos no podían traspasar ni tocar, porque cualquiera que tocara y traspasara el límite, automáticamente, sea hombre o sea animal, iba a morir fulminado por la presencia de Dios. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Entonces, le dice Dios, pondrás límite alrededor para el pueblo. Guardado de subir al monte a tocar el límite, cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Era tremendo, ¿no? Un terror, te agarraba un temor. Dice, ninguna mano lo tocará al monte Sinaí, sino será apedreado, muerto a pedradas, o asaeteado, por medio de lanzas lo mataban. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Acá están todas las reglas, los requisitos. Había que santificar al pueblo, había que lavar las vestiduras, había que marcar el límite donde ellos no podían avanzar sobre el monte ni tocar, porque debían ser muertos ahí automáticamente. Versículo 14. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. El líder se encarga de preparar al pueblo para el encuentro con su Dios, santificarlos. Y dijo al pueblo, observen, estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Esto era otra regla también de guardarse, ¿no? Y dice, aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo, observen, truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte,
y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Acá vamos a ver, mis amados hermanos, lo que hace la referencia al escritor a los hebreos de Éxodo 19, que ellos no se habían acercado como Israel a ese monte de Sión, que sí se podía tocar porque era un monte físico, real, y está hablando de esta experiencia. Ahora fíjense lo difícil y dificultoso de este encuentro, ¿no? Diríamos hoy, había que respetar todos los protocolos para poder tener ese encuentro y no morir en el intento. Así era como era en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuándo se iba a presentar Dios? Versículo 16. Raquel. Fíjate en el 16. ¿Sí? La primera parte. Y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahí está. El tercer día Dios le había prometido que iba a descender sobre el monte. Ahora, vamos a ver que hay un despliegue de Dios que va a manifestarse a su pueblo en forma, podríamos decir, sensorial, aterradora. Dios se va a manifestar en una experiencia sensorial con su pueblo aterradora. ¿Por qué? Porque vamos a ver ciertas características. Vamos a ver allí, en el versículo 16, observen. Hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte. ¿Ven? Hay truenos, hay relámpagos, hay una densa nube y un fuerte sonido de trompeta agudo que iba subiendo, y aparte tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Por qué? Por la manifestación de esa manera tan impresionante como Dios se reveló en el monte Sinaí. A través de los rayos, de los relámpagos, de la densa nube, de la trompeta que iba subiendo en intensidad. Era algo que te daba terror y temblor. Estaba ahí el pueblo, dice el versículo 17. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. ¿Hasta dónde podían avanzar? Hasta la base del monte, hasta el pie. No podían pasar la raya, no podían tocarlo, porque iban a morir automáticamente. Debían santificarse, ya lo habían hecho, debían lavar sus vestidos, debían estar en condiciones de ir al encuentro con su Dios. Acá lo están conociendo, porque el único que había tenido contacto directo era el líder, Moisés. El pueblo nunca había visto así la presencia de Dios como en el monte Sinaí. Me encanta el versículo 17 donde dice: entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro con Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Ahora, dice, observen el espectáculo, ¿no? Y todo el monte Sinaí humeaba, salía un humo impresionante, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Denso humo, desciende Dios en forma de fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia, temblaba, podía sentir la vibración en el suelo, porque descendió
la imponente, impactante presencia de Dios. ¿Te gustaría haber estado ahí? En esta experiencia sensorial aterradora. Es lo que está diciendo el escritor a los hebreos. Ustedes no se acercaron en el Nuevo Testamento a Dios de esta manera. Como se acercó el pueblo en el Antiguo Testamento de esta manera. Observen lo que era todo el ritual de preparación para tener ese encuentro con Dios. Entonces, repasando un poquito todo, ¿no? Vemos que humeaba el monte, desciende Dios en forma de fuego, el monte temblaba. Observen lo que dice, por ejemplo, el Salmo 68, 7 y 8, donde se relata también esta manifestación de Dios. Salmo 68. Versículos 7 y 8. Dice: oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, tembló la tierra, también se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de ti, el Dios de Israel. ¿Cómo ellos podían percibir la grandeza, la omnipotencia de Dios? En ese despliegue de ver todos estos impresionantes efectos, como es el humo, como es el fuego, como se movía el monte Sinaí, temblaba. Y también nos dice el versículo, volviendo ahora a Éxodo 19, si le faltaba algo más a toda esta manifestación poderosa de Dios, encontramos el sonido de la trompeta en el versículo 19. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba, observen, y Dios le respondía con el trueno. O sea que era el diálogo. ¿Y cómo la gente percibía la respuesta de Dios? Por medio de un trueno. Ahí estaban ellos en el monte, Moisés estaba con Dios, hablaba con Dios y Dios le respondía por medio de un trueno. Así que era un cuadro muy aterrador. Estaban conociendo a su Dios, el Dios que los liberó de la esclavitud de Egipto. Un Dios de poder, un Dios sobrenatural, y que todo se conmovía en el monte Sinaí donde estaba su presencia. Observen también en el versículo 20. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Desciende la presencia y Moisés asciende para tener ese directo encuentro con Dios. El único que podía tener acceso, por decirlo de una forma, cara a cara con Dios, era Moisés. El pueblo, ¿dónde estaba? Él está en la cumbre con Dios, directamente hablando, y el pueblo está al pie, con el límite que no puede traspasar. Así era la manera, la forma como Dios se manifestó en el monte Sinaí, en ese encuentro con su pueblo. Ahora, fíjense el versículo 21. Y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. O sea, si te llamaba la atención, la curiosidad
y vos querías traspasar el límite que Dios había puesto y subir al monte a estar con Dios, Dios le dice advertiles porque ellos no pueden subir. Estas son las limitaciones en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19, que tuvo el pueblo, hasta dónde podía dirigirse, hasta ese límite. Solamente Moisés podía hablar cara a cara con Dios. Ahora el versículo 22 dice, también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Esa palabra irrumpir está hablando de destrucción. No se podían acercar ni el pueblo si no estaba santificado y lavado sus vestidos, y los sacerdotes que representaban al pueblo también se tuvieron que santificar para acercarse a la presencia de Dios, si no serían destruidos. Ahora, versículo 23. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste, diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, porque los sacerdotes, observen, y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él irrumpa contra ellos. Y aquí ya hemos hablado de irrumpir, salir rompiendo es la palabra original, destrucción. Entonces, esto eran las condiciones como Dios se manifestó con el pueblo apenas fue libertado de la esclavitud de Egipto. Con todas estas normas, con todas estas reglas, la presencia de Dios se manifestó en el monte Sinaí, descendiendo al tercer día y manifestándose, y ahí pudieron entender, ahí pudieron conocer al Dios que los había salvado y libertado. Ahora, esta es la forma. Leímos, y dice el versículo 25 del capítulo 19, descendió pues Moisés, así advirtió al pueblo. Ahí vimos todas las condiciones que tenían que tener, volviendo ahora a Hebreos, para acercarse y conocer a Dios. Era muy distinto, obviamente, cómo era la manifestación y el encuentro con Dios en el Antiguo Testamento, con el tiempo que les tocó a los judíos hebreos ahora encontrarse con Dios. Una forma diferente, un tiempo diferente. Pero vieron todo lo difícil que era, todas las reglas que había. Y nos dice, volviendo otra vez a Hebreos capítulo 12, versículo 18, ahora después de todo lo que leímos y estudiamos del encuentro de Dios con su pueblo en el monte Sinaí, entonces el escritor les dice nuevamente, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar. Está hablando de esa experiencia. Ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Esa era la manera, esa era la forma como Dios se manifestó
en el Antiguo Testamento. Y especialmente está hablando de un lugar donde se manifestó. ¿En qué lugar se manifestó toda esta experiencia y este encuentro con su pueblo? En el monte Sinaí. En ese mismo monte Sinaí es donde Dios tuvo un encuentro con Moisés. Dios tuvo un encuentro con Moisés 40 años antes. ¿Se acuerdan cuando estaba la zarza ardiendo y no se consumía? Y él dijo, voy a ver esta maravilla ahí. Dios lo llama a Moisés y le dice, quita tu calzado de tu pie porque la tierra donde estás es tierra santa. Y allí Dios se manifiesta a Moisés, lo llama para ser el libertador de su pueblo y de la esclavitud. Ahora, por eso, hermanos queridos, la advertencia del ejemplo de Saúl tiene que ver con que ellos querían volver al Antiguo Testamento, a la antigua forma. No estaban viendo las ventajas, las bendiciones y los beneficios de lo que era estar bajo la gracia en el primer siglo. Más allá de que era dificultoso, de que ellos estaban experimentando, cerralo porque se va a meter, por favor, cerralo. Entonces, más allá de que ellos querían retroceder, hermanos queridos, a lo que era lo antiguo, sin entender los privilegios que tenían, siendo de esta época no de la ley, sino de la gracia. El privilegio de lo que les esperaba en todo lo que iba a ser el encuentro con Dios en el futuro. Entonces, qué difícil que fue. Y él dice, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar. Dios no se manifestó a ustedes de esta forma, como lo hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento. Con tantos límites, con tantas normas, con tanto temor y temblor que produjo su presencia descendiendo sobre el monte, poniendo el límite, no pudiendo atravesarlo. Era muy diferente la forma como podemos relacionarnos hoy con Dios. Hoy que estamos en este periodo que llamamos de la gracia, no estamos bajo la ley, estamos en el periodo de la gracia, hermanos, donde Dios nos busca a cada uno de nosotros, nos buscó como el pastor que busca a la oveja que se perdió. Y por supuesto que nos halló perdidos, tuvimos que reconocer nuestro pecado, que habíamos transgredido sus mandamientos, porque la palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es muerte, entendimos el amor por medio de Jesucristo, que Él murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, pagó nuestra deuda. Y lo único que Dios nos pide para poder ser sus hijos es creer en Él. Creer en Él, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Abrirle nuestro corazón, pedirle perdón por nuestros pecados y que Él pueda entrar, limpiarnos con su sangre y darnos vida eterna. Ahora estos hebreos querían volver al pasado, volver a los rudimentos de la ley, sin entender todos los privilegios que tenían hoy, estando en la gracia de tener esta directa relación, directo encuentro con Dios por medio de su gracia, ese favor que no merecemos. El otro domingo, si Dios lo permite, vamos a ver el contraste que va a introducir el escritor mostrando el monte Sinaí. Vamos a ver la manifestación futura de Dios en el monte Sión, de otra forma, de otra manera,
y los privilegios que tenemos hoy de ser salvos por pura gracia, hermanos. Pero qué difícil que era. Cuántas limitaciones del Antiguo Testamento. Era como Dios se manifestaba en ese momento y había que, como lo hizo Moisés, el único que podía acceder y poder tener una comunión directa era él. Podía hablar cara a cara con Dios. No lo podía hacer el pueblo. No podía acceder a la presencia de Dios. Y hoy, sin embargo, en la gracia lo podemos hacer por medio de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Que podamos nosotros agradecer a Dios por este privilegio que tenemos hoy de poder relacionarnos de esta manera en el tiempo de la gracia que estamos atravesando, y que Dios nos ama y que quiere llegar a cada uno de nosotros. Si tú no le conoces, si tú no eres su hijo, esta es una oportunidad que Él te da para que puedas creer en Él, pedir perdón por tus pecados, abrirle tu corazón, pedirle que te lave con su sangre y que te dé la vida eterna. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nada más que pueda bendecir Dios su palabra.